iniciar con un nuevo subtema dentro de el tema de dinámica. Durante las sesiones pasadas comentamos entonces las tres leyes de Newton y mostramos mediante un ejemplo numérico lo que sucede cuando a un objeto que lleva una cierta velocidad se le aplica una determinada fuerza en distintas situaciones para notar que existen cambios en la velocidad e incluso podrían darse cambios en la dirección de este objeto. Lo que vamos a ver a continuación es un primer ejemplo de la resolución de problemas en los que se incluya lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. Para ello, pues vale la pena definir lo que es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre va a ser un esquema, una representación simple de un objeto del que querramos saber las fuerzas que están actuando y en el que evidentemente vamos a tener que incluir dichas interacciones, dichas fuerzas, y las vamos a representar a través de vectores, a través de flechas. Es importante que a la hora de dibujar estos diagramas de cuerpo libre, tengamos muy en cuenta las direcciones en las que se aplican estas fuerzas, porque dichas direcciones las vamos a emplear posteriormente para hacer cálculos. Entonces, si las direcciones están mal dibujadas, a la hora de extraer esa información para hacer cálculos, pues llevaremos errores ahí cargando. Así que bueno, es muy importante que tengamos esto en mente. Respetar las direcciones que tengan esas fuerzas aplicadas sobre el objeto que estamos considerando. Algo también importante a considerar cuando se dibuja un diagrama de cuerpo libre es que debemos incluir en el diagrama de cuerpo libre para ese objeto únicamente las fuerzas que están siendo aplicadas directamente sobre dicho objeto. Porque de no hacerlo, tal vez estaríamos incluyendo información extra que no es correcta. De hecho, una manera de poder dar cuenta de saber o para saber si estamos incluyendo alguna fuerza que no deberíamos incluir es hacernos esta pregunta. Debemos ser capaces de responder la pregunta, ¿qué otro cuerpo está aplicando dicha fuerza? Si nosotros no podemos responder a esta pregunta, es muy probable que la fuerza que estábamos pensando en incluir realmente no debe ser incluida. Así que cuando a ustedes les toque realizar algún diagrama de cuerpo libre, háganse esa pregunta. La fuerza que voy a incluir, ¿quién la está generando? Si pueden responder a esa pregunta, entonces incluyan esa fuerza. Si no pueden responderla, no incluyenla, no la tienen que incluir. También hay que tener cuidado en no incluir fuerzas que, aunque en el sentido popular, en el habla cotidiana, se utiliza el término fuerza para referirnos a ellas, realmente no lo son. Por ejemplo, es muy común a veces escuchar digamos, en pláticas fuera de clase o incluso hasta en internet, lamentablemente, términos como la fuerza de aceleración. Si ponen atención a esta frase, no tiene sentido, porque dimensionalmente fuerza y aceleración son cantidades de distinta magnitud física. Entonces, frases como esta, cuidado, no se refieren a fuerzas en el sentido que nosotros vamos a trabajarlos, que son resultado de una interacción. Así como el ejemplo que veíamos la clase pasada con el término de masa, o cuando alguien dice, voy a ir a comprar algo que pesa 5 kilos. En la cultura popular, en el habla cotidiana, está bien ahí. Nos hemos habituado a hablar de esa manera. Pero en la parte científica, en la parte de ingeniería, ese tipo de frases no deben de repetirse. Otro error común es pensar que M por A es una fuerza. Y ya habíamos comentado en la clase pasada que eso no es cierto. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración depende de la fuerza aplicada, así como de la masa
sobre la cual dicha fuerza está siendo aplicada. Y esta ecuación que a veces nos venden como la segunda ley de Newton es solo un despeje de lo que realmente debemos entender como la segunda ley de Newton. Así que mucho cuidado con pensar que M por A es una fuerza. No lo es. Entonces, esas en general serían las reglas a seguir para dibujar un buen diagrama de cuerpo libre. ¿Preguntas o comentarios hasta este punto? No, profe. Ok. Bueno, entonces, la regla de oro o una de las reglas de oro, tome nota, es hacernos esta pregunta. ¿Qué objeto o qué otro objeto está aplicando dicha fuerza sobre nuestro objeto de interés? Bueno, vamos a ver ahora un primer ejemplo para que veamos cómo esta idea, que parece simple, pues nos puede servir para encontrar algunas cantidades en un problema concreto. Bueno, el primer problema que vamos a resolver es el que se muestra en pantalla, que dice lo siguiente. Se tienen dos bloques de masas M1 y M2, que en la figura están representados por estos cuadros de color naranja y uno de color azul. Nos dicen que M1 es mayor que M2. Y bueno, aquí lo representan en esta figura poniendo este cuadrado más grande que el otro. Nos dicen que se colocan en contacto mutuo. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta más adelante. Así que aquí lo voy a señalar. Se colocan en contacto mutuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo de color naranja está tocando de manera directa al cuerpo de color azul. No hay una separación entre ellos, sino que están en contacto uno con el otro. Bien, además están ubicados en una superficie horizontal sin fricción. Esta idea también la voy a subrayar porque va a ser importante. Es una superficie horizontal y además no tiene fricción. Entonces puede ser una superficie cubierta con aceite, por ejemplo, para quitar la fricción, o puede ser una cama de hielo por el cual están colocados estos bloques. Así que bueno, esa es la idea con la superficie sin fricción. Y nos comentan, teniendo estos objetos, se aplica una fuerza horizontal constante, F aquí mostrada, que actúa sobre la masa M1. Se aplica a M1. Como ven en la figura, esta fuerza está directamente aplicada sobre M1. Esta fuerza puede deberse, por ejemplo, a que una persona, la mano de una persona, está tocando este bloque y lo está empujando hacia la derecha. O puede ser el pie de una persona que está empujando unas cajas sobre el suelo. Puede ser deberse a muchas cosas. Pero el punto importante aquí es que hay algún agente externo que aplica en este momento una fuerza sobre este conjunto de dos bloques. La primera pregunta que nos hacen aquí es, nos piden encontrar la magnitud de la aceleración del sistema. Con sistema se refieren a estos dos bloques, porque están unidos, están en contacto mutuo. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? Si nos damos un poco más, imaginamos la situación real, ¿qué esperamos que suceda con estos bloques una vez que se aplica esta fuerza en esta dirección? ¿Cómo? Perdón, profe. Sí, si esto sucediera, o imaginen ustedes que tienen dos cajas en el suelo y patean una de ellas, como se muestra en la figura. ¿Qué esperan que suceda con esas cajas? Ah, pues que se muevan, ¿En qué que dirección en tengan este una caso? velocidad Ajá, positiva ok, sobre el eje Y. muy bien. Que se muevan hacia la derecha en todo caso, como se muestra aquí en la figura. Ok, eso es lo que esperamos. Esto, la respuesta que se acaba de dar, vamos a emplearla más adelante. Así que es muy oportuno tener en mente lo que sabemos o lo que esperamos que suceda.
que debido a esta fuerza, estos bloques se desplacen hacia la derecha, en el eje X positivo. Bueno, respecto al enunciado, ¿queda claro todo lo que está ahí comentando? ¿O hay algo que no queda del todo claro a qué se refiere? Todo bien. ¿Ok? Vale. Bueno, entonces si el enunciado es claro, vamos a comenzar a resolver el problema. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para resolver un problema en el que se involucran fuerzas? Es decir, un problema típico en dinámica. Bueno, lo primero siempre es construir el diagrama de cuerpo libre. Siempre. Aquí lo vamos a estar escribiendo como DCL, diagrama de cuerpo libre. Bueno, el diagrama de cuerpo libre se construye siempre para cada objeto. No es que, como en este caso, como tenemos dos objetos, entonces en un mismo diagrama hay que representar a ambos bloques. No. Siempre es un diagrama de cuerpo libre para cada objeto que aparezca en un problema. Aquí tenemos dos objetos, entonces hay que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Uno para cada bloque. Y a continuación les muestro los diagramas de cuerpo libre para cada bloque y después voy comentando qué significa cada cosa en ese diagrama de cuerpo libre. Bien, en el esquema de la derecha tendremos lo que vamos a llamar el diagrama de cuerpo libre para la masa M1, el bloque en color naranja. Y a la derecha, en esta figura, tenemos este diagrama de cuerpo libre para la masa M2. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo en este diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un esquema. Es un plano. Esencialmente es un plano cartesiano. Vean, aquí tenemos el eje X y el eje Y. ¿Qué vamos a incluir en este diagrama, en este esquema? Las fuerzas que sabemos que están actuando exactamente sobre el cuerpo de masa M1. Solamente las fuerzas que están siendo aplicadas en ese objeto, nada más. Este objeto va a estar representado en el origen de este plano cartesiano mediante este punto de color blanco. Así que si en algún ejercicio que a ustedes les toque realizar se les pide analizar, por ejemplo, una silla, un automóvil, un avión, un barco o una persona, sin importar la geometría o la forma del objeto, la forma real, en el diagrama de cuerpo libre, esos objetos se representan simplemente como un punto en el origen del plano cartesiano. Nos olvidamos de la forma que tenga el objeto. Nos vamos a concentrar en las fuerzas que están siendo aplicadas en dicho objeto. Bueno, para el bloque naranja, ¿qué fuerzas están actuando? Pues una de las básicas o de las primeras que nos van a venir a la mente es la fuerza peso, que está representada por esta letra W. Aquí le pongo un subíndice 1 para hacer énfasis en que estamos hablando de la masa M1. Si estuviésemos resolviendo el problema de un solo objeto, podríamos quitar ese subíndice porque pues no hay riesgo de confundirnos con otro objeto. Pero bueno, aquí ponemos ese subíndice, repito, para hacer énfasis en que estamos tratando la masa M1. Esta fuerza, ¿quién la está produciendo? ¿Quién está generando esta fuerza llamada peso? Es la masa de M1 y la gravedad, ¿no, profe? Esa es la ecuación para calcularlo, pero ¿quién está generando esa fuerza? La gravedad. Es la misma pregunta, ¿quién está generando la fuerza de gravedad? ¿Quién o qué está generando esa fuerza de gravedad que actúa sobre este bloque? El centro La del Tierra. planeta. La Tierra o el planeta. Esa es la respuesta. ¿Quién o qué está generando esta fuerza llamada peso o fuerza de gravedad que actúa sobre este bloque? El planeta Tierra. Y esa es la respuesta. Entonces vean, como hemos podido responder a la pregunta ¿quién o qué genera esa fuerza? Entonces el peso sí debe estar incluido aquí. Sí es válido incluirlo en el diagrama de cuerpo libre.
¿Sí queda claro esta parte? Sí, Sí, profe. Ok, vale. Vamos con la siguiente fuerza, que es la normal, que es la que estoy dibujando aquí en color amarillo. Esta fuerza, la fuerza normal, que está actuando sobre el bloque naranja únicamente, ¿quién la genera? La el suelo. superficie horizontal. Exactamente, la superficie horizontal sobre la cual este bloque está descansando. Sea una cama de hielo, sea una superficie llena de aceite, no importa lo que sea, pero como está descansando sobre esa superficie horizontal, esta superficie horizontal aplica una fuerza sobre el bloque y recordemos, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, como la superficie es horizontal, la fuerza que aplica tiene que ir hacia arriba en el eje Y para que forme 90 grados. ¿Sí queda claro esta parte? ¿Sigamos bien hasta aquí con la fuerza normal? Sí, ¿Sí? Sí, Ok, profe. vale. Para hacer distinción de la otra fuerza normal que va a aparecer más adelante, le pongo aquí el subíndice 1 también, para hacer énfasis que estamos tratando la masa M1. ¿Qué otra fuerza está siendo aplicada sobre la masa M1? Pues la fuerza que el problema mismo nos menciona. Esta fuerza de color azul es la misma que está aquí dada en este esquema. Es esta que ustedes ven aquí también en color azul. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza, vean, está siendo aplicada sobre M1. Entonces es correcto incluirla en el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. Y respetamos su dirección. Es horizontal, la dibujamos de forma horizontal. ¿Dudas hasta aquí con esta fuerza? No, profe. ¿No? ¿Ok? Vale. Ahora vamos a ver esta fuerza que está aquí en color verde, ¿de dónde viene? Esta fuerza a veces no es muy obvia de encontrar o de pensar en incluirla, porque, bueno, como vamos a ver, requiere que leamos con atención lo que nos dice el problema. Recordemos, el problema dice en una parte, se colocan en contacto mutuo estos dos bloques. ¿Qué quiere decir? Que están, vean, si hacemos un zoom, no hay ninguna separación entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por estar en contacto uno con el otro, aparece una fuerza de contacto. Por ejemplo, la fuerza de contacto que podemos pensar que aparece es una fuerza que aplica la masa M2 sobre la masa M1 y que voy a dibujar en esta dirección, así. Vean, es la fuerza que aplica M2 sobre el objeto M1 por el hecho de que están en contacto, uno al lado del otro, tocándose. Entonces, a esta fuerza la voy a llamar fuerza 2, 1. Es la fuerza que aplica el objeto 2 sobre el objeto 1. ¿Vamos bien con esta primera idea? sí. ¿Ok? Vale. Bueno, ahora, por tercera ley de Newton, ¿qué es lo que tiene que pasar debido a esta fuerza? Llamémosle a esta fuerza acción. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Que, por ejemplo, si, bueno, por ejemplo, a la masa M1 Ujú. se le aplica la fuerza hacia la derecha,
y está la fuerza de acción de M2. Es la misma fuerza, pero en dirección opuesta. Ok, a ver, cuando decimos que se le aplica la fuerza es a la derecha, ¿hablamos de esta? Sí, profe. Ok, bueno, esta Es fuerza, que, bueno, ajá, ayer ajá, en la ley de Newton que sí, nos mencionó, era eso de a cada acción viene una reacción. sí, Este, entonces la fuerza de acción que hace por la el bloque M2. sí. La Entonces, fuerza acción, aquí, ¿quién la está produciendo? el bloque M2 Exacto, ¿sobre quién? ¿Sobre quién actúa esta fuerza? sobre el bloque M1. Correcto, esa idea es correcta. A esa fuerza la vamos a llamar acción. Y la reacción, ¿quién la debería producir? ¿Quién debería generar esa fuerza ahora? M1 M1, exacto, M1. ¿Y esta fuerza que genera M1 sobre quién debe de aplicarse? sobre M2. Exacto, sobre M2. Independientemente de esta fuerza, no estamos considerando esta fuerza a la derecha. Esta fuerza existe, pero no forma parte de este análisis de la tercera ley de Newton. A toda acción, que es esta fuerza, corresponde una reacción. Es decir, ahora M1 responde con a M2 aplicándole una fuerza. De igual módulo, estos dos vectores que estoy dibujando tienen la misma longitud, el mismo valor, pero en direcciones opuestas. Es decir, esta fuerza, vean, apunta ahora hacia la derecha. Es la fuerza 1, 2. Es la fuerza que genera M1 sobre M2, sí, M2. Es la fuerza de reacción. ¿Sí queda claro esta parte? Estas dos fuerzas que están aquí dibujándose son independientes ambas de esta otra. Esta incluso podría no estar presente, podríamos quitarla, olvidarnos de ella, y aún así estas dos fuerzas están presentes, porque son debidas al propio contacto de la bloque naranja con el bloque azul. ¿Cómo vamos con estas ideas? ¿Sí ha quedado claro esto? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, por eso les mencionaba que a veces estas fuerzas, en particular estas de contacto, no son tan obvias. Es cuestión de leer correctamente o con cuidado el enunciado. Porque el Profe, yo enunciado, tengo sí, una duda. sí, adelante. ¿Por qué en vez de que la acción sea de M2 a M1 no es al revés, que la acción sea de M1 a M2 y la reacción sea de M2 a M1? También, ok, se pueden invertir los nombres, pero el efecto es el mismo. Sí, sí, aquí yo solamente escogí a esta como la acción porque estoy analizando primero la masa M1. Estamos ahorita en el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. Estoy fijándome en las fuerzas que actúan sobre M1. ¿Qué le está afectando a M1? Por esa razón, la puse así. La acción que está aplicándose sobre M1. Y la reacción, Ah, o sea, cómo reacciona, cómo se defiende, no sé cómo decirlo. Es por eso que le puse a esta otra, 1, 2. sí, está bien.
¿Ok? Pero tal cual, así como para... no hay una convención oficial que les diga a ustedes cuál tiene que ser cuál. ¿Quieren cambiarle el nombre? No hay problema. Lo que sí hay que tener cuidado es de tener en cuenta que tienen que ser del mismo módulo, pero en direcciones opuestas. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien, entonces esta pareja de fuerzas aparece porque el problema dice, se colocan en contacto mutuo. Si estos dos bloques se ubicaran a una distancia enorme, a 1 metro de distancia, o tan solo 1 centímetro entre ellos dos, estas dos fuerzas no estarían presentes, porque no hay contacto directo entre ambos bloques. Cuando ustedes, por ejemplo, toman un lápiz con sus dedos, las yemas de sus dedos, para sostener el lápiz, están aplicando una fuerza. Vamos a llamarla acción. El lápiz en respuesta les aplica a ustedes otra fuerza llamada reacción. Y es porque le están tocando, están sosteniendo el lápiz. Pero si lo dejan ustedes en la mesa o en algún otro lugar, ese lápiz y sus dedos, las llamas de sus dedos, ya no están en contacto mutuo. Por lo tanto, estas dos fuerzas no existen. Bien, ¿queda claro entonces a qué nos referimos con esta fuerza de color verde entonces que aparece aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Vamos ahora a analizar el otro diagrama de cuerpo libre para la masa M2, el objeto de color azul. Entonces, misma situación. El diagrama de cuerpo libre para este objeto es otra vez un croquis, un sistema cartesiano, donde el objeto azul aquí, el bloque, no importa qué dimensiones tenga o qué forma, va a ser representado a través de un punto ubicado en el origen de coordenadas, como tenemos este punto en color blanco. A continuación, vamos a incluir las fuerzas que sabemos que están actuando directamente sobre ese objeto. La primera fuerza de ellas es el peso, la fuerza peso que apunta hacia abajo. ¿Quién genera esta fuerza? La Tierra. La Tierra. Entonces, ya hemos podido responder a esa pregunta, así que esta fuerza debe incluirse. La siguiente fuerza es la normal. ¿Quién genera esta fuerza sobre el bloque azul? La superficie donde se encuentra. Exactamente, la superficie horizontal sobre la cual se encuentra, sobre la cual está apoyada. Y esta fuerza de color verde que aparece apuntando hacia la derecha Es la que La aplica. fuerza que se le aplica a M1 se es, empuja también a M2. a ver, otra vez, ¿quién está generando esta fuerza de color verde? Aquí. Bueno, Bueno, es la, bueno, como hace rato es lo mismo que están tocándose de M1 a M2. Exacto, es la fuerza que va de M1 a M2. Esta fuerza la genera M1 sobre M2. Por eso se dibuja hacia la derecha. Entonces, recuerden ustedes, en el diagrama de cuerpo libre se dibujan solo las fuerzas que sabemos que actúan sobre el objeto que estamos analizando. El objeto 2
está aplicando una fuerza sobre el objeto 1, pero esa fuerza ya está incluida acá, si recuerdan. Es la fuerza que aplica 2, objeto 2, sobre objeto 1. Y esta fuerza es la que aplica objeto 1 sobre el objeto 2. ¿Dudas o comentarios con estos diagramas de cuerpo libre? ¿Consideran ustedes que nos está haciendo falta alguna fuerza en alguno de estos diagramas de cuerpo libre? ¿Serán las únicas fuerzas en cada caso o por ahí estaremos omitiendo alguna? Recuerden ustedes, si sospechamos que pudiera estarnos haciendo falta alguna fuerza, debemos preguntarnos, ¿quién estaría generando, quién o qué estaría generando esa fuerza que pudiéramos pensar en incluir? No, ya no hace falta ninguna, ¿no? ¿Ok? Es correcto. En este caso ya son todas las fuerzas que están, las fuerzas que están dibujadas ahí son las que son. Cualquier otra fuerza no sería posible responder a la pregunta esta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué o quién genera esa fuerza? Bueno, listo. Ahí está el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. A partir de ahora, cada diagrama va a ser nuestra base para seguir construyendo información. Por eso es muy importante que cuando se dibuja un diagrama de cuerpo libre, tiene que ser correcta para tener la información que tiene que ser. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso que hay que realizar ahora que ya tenemos esta información de las fuerzas? Bueno, el siguiente paso es construir la segunda ley de Newton con esta información. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, recordemos que ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Dice, la aceleración que se observa en un objeto cuando se le aplican varias fuerzas es igual a la fuerza total, la fuerza neta, entre el valor de la masa de ese objeto. Entonces, lo que hay que hacer ahora es expresar estas cantidades a modo de una especie de suma, pero en las que identifiquemos correctamente cuáles son las componentes de cada fuerza. Entonces, para ello, la idea que vamos a seguir a continuación es construir una especie de tabla, una tabla que vamos a ir llenando para cada objeto, para cada masa. Esta tabla, el encabezado va a tener, para empezar, la lista de todas las fuerzas que van a estar actuando sobre el objeto. Entonces aquí estoy denotando fuerza, como en forma de vector. La siguiente columna va a tener como encabezado la componente X de esta fuerza. Y la siguiente columna, la componente Y de esta fuerza. Esos van a ser los encabezados de cada una de estas tres columnas. Fuerza, en connotación vectorial, componente X y después componente Y. Bueno, para ilustrar esto, vamos a ver el primer caso. La primera fuerza que sabemos que está actuando sobre cada objeto.
A ver, para que se vea, así lo coloco. Vean, la primera fuerza que vamos a enlistar en esta tabla es el peso, W1. Este peso, este vector, ¿tiene componente X? No. Así es, no, lo podemos ver en la figura. Vean, el vector que dibujamos actúa solamente a lo largo del eje Y negativo. Entonces, no hay nada de este vector que descanse sobre el eje X. Por lo tanto, colocamos un 0. ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Hay componente de este vector en esta dirección? Sí. Entonces, ahora aquí vamos a poner esa componente, que va a tener dirección negativa, porque apunta hacia abajo. Entonces, este signo menos es un recordatorio de que este vector está apuntando hacia abajo en el eje Y. Y este W1 que aquí aparece es el módulo del vector. Si recuerdan, en su momento, cuando vimos vectores, les mencioné que había dos formas de expresar el módulo de un vector. Está, por ejemplo, escribir el vector así, con la flecha, pero además tenemos que incluir estas dos barras verticales. Pero si no queremos estar ahí escribiendo estas barras verticales, entonces la otra manera de hacerlo es quitando todo lo que tiene que ver con vectores, como la flecha. Ya no va a aparecer. Y entonces estamos hablando del módulo del vector. Así que es lo que está apareciendo aquí, en esta parte, en esta tabla. El módulo del vector con el signo negativo, que indica la dirección hacia abajo. ¿Vamos bien hasta aquí con esta idea? Sí. ¿Ok? ¿Lo puedes repetir, profe? Yo lo entendí muy bien, disculpe. ¿Qué parte? Lo último, Ok. En el eje, en esta columna, vamos a escribir la componente Y del vector peso. El signo negativo indica dirección hacia abajo. Y este W1, que ya no tiene flecha, está indicándonos el módulo de ese vector. Esa es la idea concreta. sí, profe, gracias. ¿Sí de nada? Ok. Esto para la masa M1. Para la masa 2, pues digamos que va a suceder lo mismo, pero ahora con su vector peso. Entonces aquí tenemos, ¿cuál es la siguiente fuerza? W2, con su flecha indicándonos la cantidad vectorial. Después, ¿quién va? Sus componentes. ¿Qué pasa con el vector peso en este diagrama de cuerpo libre? No tiene componente X, pero sí tiene componente Y. Veamos que apunta el vector directamente hacia abajo. Entonces aquí ponemos un signo menos y después el módulo de ese vector. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? No, profe. Ok, bien. Entonces ya acabamos con la primera fuerza en cada bloque. Vamos con la siguiente fuerza que aparece. La fuerza normal. La que aquí aparece en color amarillo. ¿Qué deberíamos escribir entonces en la siguiente fila? ¿Qué datos habría que colocar en el siguiente renglón en esta tabla? Por ejemplo, para la masa M1. La fuerza normal, por ejemplo. La fuerza. Ok, la fuerza normal que está actuando bien en la primera columna. Después, en la siguiente. La fuerza que se va a aplicar sobre M1 para empujarlo. O bueno, la del problema. No, estamos en la misma fila Ah, de la fuerza normal, pero viendo su componente X. ¿Qué valor deberíamos poner en la columna 2 para la fuerza normal? Es decir, componente X. 0.
0, es correcto, porque este vector no está dirigido a lo largo del eje X. Entonces aquí iría un 0. Y en el eje Y, El módulo de la fuerza normal. el módulo de la fuerza normal, si se quiere, con un signo positivo, es decir, con un signo más. Pero lo podemos omitir porque estaremos sobreentendiendo que es positivo. Y entonces la siguiente fila así quedará. ¿Cuál es la siguiente fuerza? La fuerza normal. Aquí está con su flecha como corresponde. Notación vectorial. Y a continuación, las componentes de esta fuerza. 0 en el eje X y N1 en el eje Y. Y lo mismo va a suceder con el bloque M2. La fuerza normal, N2, no tiene componente X, pero sí tiene componente Y en la dirección positiva. ¿Vamos bien hasta aquí? Con esta segunda fuerza en cada caso. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pasemos ahora a analizar la otra fuerza que está presente en la masa M1. Por ejemplo, la fuerza de color azul. En la siguiente fila, para la fuerza de color azul, ¿qué tendremos que escribir en cada componente? En la componente X y en la componente Y. Para la fuerza de color azul. Para la componente X sería su módulo y Ajá, para la componente Y sería 0. es correcto. Esta fuerza únicamente está aplicada de forma horizontal, paralela al suelo. Por lo tanto, en la correspondiente tabla, para el bloque 1, tenemos que escribir esto que está aquí. Eso que nos acaban de mencionar. La siguiente fuerza es la de color azul. Aquí está su notación vectorial y las componentes. F en el eje X, positivo. Pudieran ustedes poner aquí, como les mencionaba, el signo ahí explícitamente, o pueden omitirlo. Se sobreentiende que es positivo. Y el 0 en el eje Y, porque no hay componente en esa dirección. Bien, ¿cuál es la siguiente fuerza? La que está en color verde. ¿Qué escribiríamos en su correspondiente renglón? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Que no entendí muy bien. Para la siguiente fuerza, que es la de color verde, al llenar la tabla, ¿qué deberemos colocar en su renglón? En el renglón para esta fuerza. En el eje X y en el eje Y. En X es menos F21 ¿Sí? y en Y es 0. Correcto. Exactamente. Esta fuerza de color verde, que aquí se dibujó, apunta hacia la izquierda. Entonces, lo correcto es escribir en esta tabla lo siguiente. Así. Menos F21 y 0. Esa sería la tabla ya completa. Vean ustedes. 4 fuerzas enlistadas, una tras otra, y en las siguientes columnas, sus correspondientes componentes, en el eje X y en el eje Y. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No. No, profe. ¿Ok? Vale, entonces ya están las 4 fuerzas para la M1, ¿no? Para la masa M1.
Para la masa M2 nos hacía falta una, si recuerdan, porque ya habíamos incluido el peso, la normal. Faltaría esta. En su renglón, en el renglón para esta fuerza que habría que colocar cada celda. En X es fuerza 1, 2 y Sí. Y en Y 0. Correcto. Así debería quedar entonces la tabla para la masa M2. Vean, 3 fuerzas que están siendo aplicadas, ahí enlistadas una tras otra, y al lado sus correspondientes componentes, en el eje X y en el eje Y. Bien, pues ya hemos avanzado en la construcción de las tablas. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Bueno, recordemos que la segunda ley de Newton nos establece una relación entre la aceleración, la fuerza que se le aplica a ese objeto y la masa de ese objeto. Ahorita estamos trabajando esta parte. Es lo que tenemos aquí. Vean, 4 fuerzas para la masa M1 y 3 fuerzas para la masa M2. ¿Qué hay que ahora analizar? La aceleración. Ese es el siguiente paso que hay que hacer ahora. Pero para no estar cargando esta M, dividiendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a quitarla de aquí. Vamos a quitar esa masa y la vamos a mandar multiplicando. Esto entonces es lo que vamos a incluir en la siguiente fila en estas tablas. Vean. O sea, ya que tenemos enlistadas todas las fuerzas, una tras otra, vamos a hacer como una especie de tablas de contador. Y en el último renglón vamos a escribir el producto de la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces aquí están la suma de fuerzas y estamos aquí anotando como resultado masa por aceleración. Aquí está y aquí está también. Les recuerdo nuevamente, esta M que aquí hemos colocado es solo para no estar dividiendo cada fuerza entre la masa. Para no estar haciendo esto, entre M, entre M, entre M y entre M. Entonces, para ahorrarnos estar escribiendo la masa ahí en cada fuerza, lo que vamos a hacer es pasarla directamente a multiplicar por la aceleración. Nada más, por esa razón. Bueno, ahora sí, vamos a ver por qué estamos llenando los datos de esta manera en estas dos celdas. ¿Recuerdan qué era lo esperado que se había dicho que debía ocurrir con estos bloques al aplicarles esta fuerza? Que se movieran hacia la derecha. Exactamente, se movían hacia la derecha. Esa información, ese dato que se comentó anteriormente, ahora lo vamos a utilizar para escribir o llenar estas dos celdas. Esta aceleración, vean, es un vector. Debemos de escribirlo entonces en sus dos componentes, X y Y. Pero, como sabemos o estamos pensando que este objeto se va a mover hacia la derecha, entonces aquí agregamos la componente X de la aceleración. Aquí está, componente X de la aceleración. Y la M1 la colocamos solamente porque está de metiche. Solamente por eso. Lo que les decía, para no estarle escribiendo ahí en cada término. Solo por eso, para ahorrarnos ese paso. Entonces, vean, este término aparece aquí para indicar que el objeto se está moviendo hacia la derecha en el eje X. Y este 0 que estamos colocando en el eje Y, ¿qué creen que indique? ¿O cómo Que no debemos hay de interpretarlo? movimiento. Ajá. Pues que no hay movimiento en el eje Y. Correcto. Es lo O sea, que que está no indicando. brinca o algo así. Exactamente. Este bloque en particular, el M1, solo se va a deslizar hacia la derecha. Nada más. Eso es lo que está pasando con este bloque.
Por esa razón, en el eje Y colocamos un 0, para hacer énfasis de que el movimiento solo se va a ejecutar en una dirección, en el eje X, y además hacia la derecha. Aquí debería yo poner tal vez un signo positivo, pero bueno, se sobreentiende que si no lo pongo es porque es una cantidad positiva. ¿Sí queda claro el llenado de estas dos celdas aquí? Sí. ¿Ok? Vale. Y lo mismo, o muy parecido, va a ocurrir con la masa M2. Este bloque, la masa M2, también se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, aquí colocamos esta situación, el AX con signo positivo. El bloque 2 se va a mover hacia la derecha también. Es decir, así. Se va a deslizar. Y este 0 que estamos aquí colocando, nuevamente se debe a que el bloque no va a ir dando saltos, no va a ir ejecutando ningún movimiento de forma vertical. Y ahí está. Ahora sí, ya tenemos la información en estas tablas perfectamente completa. ¿Dudas, comentarios u observaciones sobre la información en estas dos tablas? Todo bien. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos estas tablas, lo siguiente es, bueno, la pregunta que surge es, ¿cómo utilizamos esta información? ¿Cómo podemos leerla para hacer cálculos? Porque no hay que perder de vista, estamos interesados en calcular la aceleración del sistema, es decir, con qué aceleración se van a mover estos bloques, debido a que se les aplica esta fuerza horizontal. Bueno, aquí no lo dije, pero hago ahora el comentario. Esta aceleración que aparece, vean, es la misma en los dos bloques. La AX que aquí aparece, esa es la misma que aparece aquí. ¿Por qué esto debe ocurrir? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podríamos poner un subíndice 1 y 2 en este caso? ¿Por qué tiene que ser la misma aceleración? Porque si fueran distintas aceleraciones, un cuerpo iría más, o sea, ya no estarían pegados los dos Exacto, bloques. exactamente. Y el problema nos mencionó que están en contacto mutuo. Entonces, no es posible que tengan distintas aceleraciones si es que están en contacto mutuo. Por lo tanto, tienen que moverse con la misma aceleración. Bueno, ahora sí, ¿cómo seguimos con esta información? Lo siguiente a realizar es leer las columnas, leer la información en las columnas de arriba hacia abajo e ir sumando los términos que aparecen en cada una. Por ejemplo, para la masa M1, la tabla de la izquierda, vamos a hacer la siguiente suma. 0 más 0 más F menos F21. Y esta suma la vamos a igualar a lo que hayamos colocado en esta celda. Nuevamente sería entonces la suma 0 más 0 más F menos F21. Igual a lo que colocamos aquí. Y en el eje Y, para la masa M1, la misma receta. Menos W1 más N1 más 0 más 0. Igual a 0. Eso es el siguiente paso que hay que realizar. Y es el que les muestro aquí. Aquí está. Esta ecuación que se ve aquí abajo se obtuvo al hacer la suma que acabo de mencionar. Solamente que como 0 más 0, pues realmente estos no contribuyen a nada, pues no los estoy colocando aquí explícitamente. Solo nos quedamos con los términos que sabemos que no son 0.
que es el F de color azul menos el F21. Y eso tiene que ser igual a M1 por AX. Y en el eje Y, similar. Estos dos ceros que aquí aparecen no los coloco. No tiene sentido hacerlo. No contribuyen en nada. No pasa nada si no los colocamos. Pero ¿a qué sí hay que incluir? Menos W1 más N1. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? A un 0. ¿Sí es clara esta parte de la suma que se hizo aquí? Profe. ¿Ok? Vale, bueno. Entonces, una vez que ustedes hacen esta suma, así de forma vertical en cada columna, llegan ustedes a dos ecuaciones, pero para la masa M1 solamente. Para la masa M1, tanto la ecuación en el eje X como la ecuación en el eje Y. Bueno, para la ecuación en el eje Y, ustedes pueden notar que uno concluye algo bastante rápido, bastante evidente, si se quiere llamar así, que es que si estas dos fuerzas dan 0, podemos despejar a N1 y entonces saber cuánto vale N1, es decir, cuánto vale la normal, la fuerza normal que está actuando sobre este objeto M1. Y bueno, no es nada difícil ver que N1 es igual a W1. Es decir, N1 es igual al peso del bloque 1. Y listo. Bueno, ese dato, el problema no nos lo está pidiendo, pero pues lo podemos encontrar rápidamente, ¿no? No cuesta mucho tiempo llegar a ese resultado. ¿Hasta aquí dudas con estas dos ecuaciones? No, profe. No, profe. ¿Vale? ¿Ok? Continuamos con la siguiente. Vamos ahora a analizar la otra tabla para la masa M2. ¿Cuál es la primera ecuación que obtenemos? ¿Cuál dirían ustedes que es la ecuación, la primera para la masa M2? Fuerza 1, 2 igual a masa 2 por aceleración. ¿Correcto? Así es. Esos dos ceros, pues no vale la pena incluirlos. Solamente nos quedaríamos con F12 igual a masa 2 por aceleración. Eso en el eje X. ¿Y en el eje Y? Sería menos W2 más N2 igual a 0. Correcto. Esas serían las dos ecuaciones, pero ahora para la masa 2. Ahí están, las que acaban de mencionar. En el eje X, F12 igual a M2 por aceleración. Y en el eje Y, menos W2 más N2 igual a 0. Y otra vez, la conclusión aquí bastante evidente, bastante obvia, al despejar N2, es que N2 es igual al peso del bloque 2. Y listo, ya hemos llegado a estas ecuaciones. Y ya puesto de esta manera la información, pues como que se presta más para hacer cálculos ahora. ¿Hasta aquí todo bien? Con cada una de las ecuaciones que se han obtenido. Sí. ¿Ok? Vale. Entonces, recordemos, todo esto que se hizo hasta este momento, ¿para qué es? Pues para conocer la aceleración con la que estos bloques se van a mover al mismo tiempo. Entonces, para resolver esta ecuación, noten que
Para encontrar el valor de la aceleración, pues hay que trabajar estas dos primeras ecuaciones, porque aquí está nuestra incógnita, aquí está la AX. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a trabajar a partir de ahora. Las otras dos, pues ya agotamos la información. Vean, ya hicimos los despejes para N1 y N2 y ya no podemos obtener más información. Así que, pues, las que vamos a emplear son estas dos. Y aquí las coloco abajo. Y a la ecuación que teníamos arriba la he nombrado ecuación 1. Y a la ecuación que está escrita abajo la hemos nombrado ecuación 2. ¿Cuántas incógnitas pueden ustedes reconocer en esta pareja de ecuaciones? ¿Qué términos el problema no nos menciona para nada? La aceleración, Correcto, la aceleración es una incógnita. El problema, el enunciado no lo menciona para nada. Y las fuerzas 2-1 y 1-2. Correcto. Estas dos fuerzas tampoco el problema las menciona. ¿A qué me refiero con que no las menciona? Bueno, echemos un vistazo al enunciado. Vean, dice dos bloques de masas M1 y M2. O sea que M1 y M2 son datos, vamos a asumirlos, que existen en el problema. No los está dando numéricamente, pero sí habla de ellos. ¿Y de quién también habla? De la fuerza F. Nada más, vean, no menciona nada, ninguna otra cosa que no sean estos tres términos. Entonces, aquí por esa razón, es correcto decir que las incógnitas, que el problema para nada menciona, son AX y las fuerzas F21 y la 12. Entonces, por lo aparentemente, ¿cuántas incógnitas tenemos aquí? Tres. Tres, ok, aparentemente son tres. Pero ¿por qué digo aparentemente? Porque, que hay que recordar, Porque las dos fuerzas son iguales, ¿no? exacto, la fuerza 12 y 21 en módulo, en valor, son exactamente iguales. Porque recordemos que estas surgen de la tercera ley de Newton, que nos dice a toda acción corresponde una reacción de igual módulo. Así que realmente ¿cuántas son? Dos. Dos nada más. Solo dos incógnitas. Y entonces, ¿esto qué le suena? Si tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones. Estamos obteniendo un sistema lineal de ecuaciones de dos incógnitas. Entonces, para resolver ese tipo de problemas, pues hay varios métodos. Y en este caso especial, en este caso concreto, como estamos interesados en calcular la aceleración nada más, por ahora, realmente la variable o la cantidad F21, o que es lo mismo, la cantidad F12, no nos es importante. Entonces podemos deshacernos de ella. ¿De qué manera? Pues si notan, vean, aquí aparece restando del lado izquierdo. Y acá en la ecuación 2, también del lado izquierdo, aparece con signo positivo. Así que si sumamos la ecuación 1 y la ecuación 2, vamos a poder conocer directamente la aceleración. Y es lo que se hizo en esta línea. Sumando las ecuaciones 1 y 2, esto es lo que pasa. Del lado izquierdo solamente sobrevive F.
Y del lado derecho, ¿qué queda? Pues M1 por AX más M2 por AX. Factorizamos el término común, que es AX, y despejamos después. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre este último cálculo. Y listo. Con este último paso ya tenemos la respuesta a la pregunta que el problema pues, nos pedía determinar, ¿no? O darle respuesta. ¿Cuál es la aceleración con la que este sistema se va a desplazar hacia la derecha? Lo que está aquí. Ahora, este resultado vale la pena hacer algunos comentarios al respecto. Vean lo que está sucediendo. Esta ecuación que hemos encontrado está totalmente de acuerdo con lo que nos dice la segunda ley de Newton, que es cuando se aplica una fuerza sobre un objeto, se genera una aceleración. Entre más grande sea la fuerza aplicada, esperamos que la aceleración se incremente. Es decir, sean directamente proporcionales. La aceleración con la fuerza aplicada. Pero, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Que esta aceleración a su vez es inversamente proporcional. Pero, ¿qué notamos aquí? Que ya no es inversamente proporcional solo a la masa 1 o a la masa 2, sino a la suma de ellas. ¿Este resultado es congruente con el problema? ¿Con la situación que el problema nos plantea? ¿Tiene sentido esa ecuación, ese resultado? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido? porque la fuerza que se está efectuando actúa sobre las dos masas, no solo Exacto, sobre una. correcto. Al final, bueno, aquí, ok, hay que hacer algunas puntualizaciones aquí. La fuerza F sí está aplicándose en una masa, sobre el bloque naranja. Pero el efecto que va a producir no solo va a afectar a la masa naranja, sino también al bloque azul. ¿Y esto por qué va a suceder? Porque están en contacto mutuo estos dos. Lo que avance hacia la derecha, el bloque naranja, también lo va a experimentar el bloque azul, porque están en contacto mutuo. Entonces, el efecto que va a producir esta fuerza es el equivalente a mover los dos bloques al mismo tiempo. Por esa razón, el resultado nos está saliendo así, lo que está aquí. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Sí, ¿Qué pasaría si en algún otro problema que se les planteara la situación de tres bloques, igualmente, uno colocado tras otro, en fila, M1, M2, M3, y se le aplica una fuerza en alguno de ellos, en el que está más hacia la derecha o el que está hacia la izquierda? ¿Qué esperamos que suceda con la aceleración con la que estos bloques, en esta situación hipotética, experimentarían? pues que la aceleración sería inversamente proporcional a la suma de las tres masas. Exactamente. Ahora la aceleración en esa situación también sería proporcional a esa fuerza aplicada en ese ejemplo pensado que les estoy planteando.
pero también la aceleración sería inversamente proporcional a la suma de esos tres objetos, M1, M2, M3. Eso es lo que está sucediendo. Si este problema se generaliza, imaginen que tengamos 4, 5, 6, 7, 8, 9 masas, todas así en una fila, y no hay riesgo de que uno de estos se desvíe de esa línea. Entonces, al aplicar una fuerza en alguno de ellos, en algunos de los que estén en el extremo izquierdo o derecho, todos esos bloques se moverán con la misma aceleración, y dicha aceleración siempre se verá afectada por la suma de todos esos bloques, la suma de las masas de todos esos bloques. Digo, estamos hablando de una especie de masa total. Bien, y para terminar este primer ejemplo, les piden a ustedes determinar la magnitud de la fuerza de contacto entre los dos bloques. ¿Cómo podrían hacer eso? ¿Cómo podrían determinar la magnitud de la fuerza de contacto entre los dos bloques? Multiplicar la aceleración por la masa. ¿Cuál masa? Porque tenemos dos. Mm, Cuando el problema se refiere a la magnitud de la fuerza de contacto, ¿a cuál de todas las fuerzas que estamos hablando se referirá esa pregunta? A Debe F1 ser y ambas. 2 o F2, 1. Exacto, a F12 o a F21, a cualquiera de ellas, porque valen lo mismo. Pues da igual a cuál, de cuál hablemos. F12 o F21. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de cualquiera de ellas? Pues, bueno, yo tomaría la ecuación que le pusimos el número 2. Ok, Y pues como ya el problema nos da directamente el valor de la masa 2 y como ya sacamos el valor de la aceleración, pues no sería sustituir. correcto. Así es. El paso más o el método más directo es, bueno, como me están preguntando sobre F12, pues aquí está, vean, es M2 por AX, pero AX ya lo conocemos. Entonces bastará con multiplicarlo, sustituirlo en la ecuación 2 y listo, ya conocen el valor de F12. ¿O cuál es el otro método, aunque sea un poco más largo? Pues es tomar la ecuación 1, despejar F21 y después sustituir el valor de AX. Y en ambos métodos tenemos que llegar al mismo resultado, porque F21 y F12 valen lo mismo. Entonces aquí, en estas últimas líneas, les coloco ambos métodos. En la línea de arriba se utilizó la ecuación 1. Aquí, así está. Vean, en la primera línea ocupamos la ecuación 1. Se sustituyó la aceleración, que ya la conocemos, y faltaría hacer algunos cálculos aquí. Ahí hay una resta de dos fracciones que no está terminada. Y en la última línea se ha ocupado la ecuación 2, que es el método, pues, digamos, más directo. Ahí está entonces. Uno podría hacer el intento de verificar que esta cuenta, esta que está aquí arriba, se reduce a la que tenemos aquí abajo. Digo, para cerciorarnos que en efecto F21 es exactamente igual a F12. Habría que hacer la resta de estas, pensados estos términos como una resta de fracciones con distinto denominador. Ustedes recordarán que cuando se tienen dos fracciones con distinto denominador, los denominadores se multiplican de forma cruzada. El denominador de este término
multiplica el numerador de este otro, y el denominador de esta primera cantidad multiplica a todo lo que está aquí arriba. Y los denominadores se multiplican entre sí. Vemos que es el procedimiento estándar, que ustedes ya conocen. Se puede implementar para, repito, llevar este resultado a que se parezca a este. ¿Preguntas, comentarios, alguna observación sobre el desarrollo de este primer ejercicio? No, profe. Ok. Bien, pues en este ejercicio en general hemos visto el método que se va a estar implementando, yo diría que de manera general, para todos los problemas que se traten de dinámica, que se tienen que analizar con fuerzas. Que recordemos, consiste en dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada objeto que se esté analizando. Si son 3 objetos que están involucrándose en un problema, son 3 diagramas de cuerpo libre, uno para cada objeto. Segundo, hay que incluir en cada diagrama de cuerpo libre las fuerzas que sabemos que están actuando directamente sobre cada objeto. Solamente sobre cada objeto. Y siempre ayuda mucho el hacernos la pregunta, ¿esta fuerza que quiero incluir, quién la produce sobre el objeto que estoy considerando en este momento? Si esa pregunta no puede ser respondida, es posible que esa fuerza que queramos incluir no debe de ser incluida. Ya que se tiene el diagrama del cuerpo libre para un o dos objetos o más, lo siguiente es transcribir, vamos a llamarlo así, extraer la información del diagrama de cuerpo libre y acomodarlo en una especie de tabla. En esta tabla vamos a enlistar todas las fuerzas que hemos dibujado y vamos a escribir también qué componente tiene en cada eje. Así con todas esas fuerzas. Y esta última, en esta última fila, para cada tabla, agregamos lo que esperamos que suceda con el movimiento. Si hay una aceleración en algún eje, pues hay que escribir entonces esa aceleración en el eje X o en el eje Y. Y también recordar la dirección. Si en este problema la fuerza se hubiese aplicado de derecha a izquierda, sabemos que los objetos, o lo que esperamos que suceda, es que se desplacen hacia la izquierda. En esa situación, aquí hubiésemos incluido un signo menos. Porque estaría indicando que los bloques se moverán hacia la izquierda. Pero bueno, no sucedió esto, así que pues fue correcto dejarlo con signo positivo. Y finalmente, lo que hay que hacer después de tener las tablas es construir las ecuaciones. ¿Cómo se hace eso? Sumando, así, de forma, bueno, en cada columna de arriba hacia abajo, todas las fuerzas en el eje X e igualándolo a lo que hayamos colocado en esta última celda. Y lo propio en el eje Y. Todas las fuerzas se suman una tras otra y se iguala lo que se obtiene a lo que hayamos colocado en la celda correspondiente, en la última fila. Y eso en general es lo que hay que hacer. ¿Cuántas fuerzas hay que incluir? Pues va a depender de cada problema. ¿Hay algunas situaciones en las que una fuerza va a tener dos componentes? Claro que sí. Y son ejercicios que, bueno, o problemas que iremos viendo más adelante. Bueno, y para terminar, les hago el siguiente anuncio. El día de mañana voy a subir a la lista de reproducción del curso un video en el que se resuelva un segundo ejercicio. Esto a manera de recuperar la clase que el día de hoy ya no vamos a tener. Entonces, bueno, solamente para adelantarles, el problema que se va a resolver en esa sesión grabada consiste en este problema. Un plano inclinado. Un bloque que se encuentra en el plano inclinado y que, bueno, como se puede ver en el problema, va a deslizarse sobre esa superficie.
Entonces, bueno, mañana por la tarde se hará público ese video en la lista de reproducción y les sugiero que le echen un vistazo para que en la siguiente sesión de la siguiente semana, pues si llegan a tener dudas, las comenten sobre este problema. ¿Preguntas, comentarios sobre lo visto entonces el día de hoy? Todo bien, No, profe. profe. Ok, bien. Entonces, bueno, pues damos por terminada nuestra sesión y estén al pendiente de este video para que pues le puedan echar un vistazo para antes de la siguiente clase. Bueno, jóvenes, nos escuchamos entonces la siguiente semana. Que tengan excelente día. Hasta luego. Adiós, profe, buen día. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, buena tarde. Hasta luego, profe. Muchas gracias. De nada, hasta luego.